Esta me parece una pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes realizan ecografía de miembros inferiores en el seguimiento de sus pacientes con trombosis venosa profunda? ¿Pueden levantar la mano? Y supongo que esto lo hacen porque les ayuda a tomar decisiones sobre... No, me refiero al paciente con trombosis venosa profunda confirmada. ¿Cuántos de ustedes le hacen una ecografía o varias durante el seguimiento? ¿Te importa hacer algún comentario? No, simplemente... ¿Para qué te ayuda? Trombosis residual, uno de los factores que puede tener que ver con la recurrencia trombótica y a lo mejor me decide de alguna manera prolongar la antigüedad. Cuando estaba pensando en cómo iba a contestar esta pregunta, esta fue mi manera de pensar y yo dije, yo haría una ecografía de miembros inferiores o varias durante el seguimiento si la ecografía, la presencia de TVP residual, predijera de forma independiente el riesgo de recurrencias trombóticas al suspender el tratamiento. Es decir, me ayudaría a tomar decisiones sobre la duración del tratamiento anticoagulante de mi paciente. Pero en el caso de la enfermedad tromboembólica venosa es que tenemos otro lado de la balanza. Y el otro lado de la balanza es que la prolongación del tratamiento anticoagulante aumenta el riesgo de sangrado de nuestros pacientes. Por lo tanto, querría que esa predicción independiente del riesgo de recurrencias fuera suficientemente potente y, desde luego, más potente que el riesgo de sangrados si mantengo al paciente anticoagulado por esa TVP residual. Y me puse a buscar qué información tenemos en la literatura para responder a estos comentarios. Esta es una información muy reciente. Metaanálisis de datos individuales, es decir, proporciona alta evidencia científica, que incluyó a 2.527 pacientes con un primer episodio de trombosis venosa profunda no provocada. 10 estudios prospectivos. Y hacer un metaanálisis de datos individuales les permitió ajustar por distintas variables para demostrar una asociación independiente o no entre trombosis venosa profunda residual durante el seguimiento y riesgo de recurrencias trombóticas al suspender la anticoagulación. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues sí, me han convencido. Los resultados son que la trombosis venosa profunda residual se asoció de manera independiente al riesgo de recurrencias trombóticas al suspender la anticoagulación. Y de manera independiente por la edad, por el sexo, por la duración de la anticoagulación antes o por el seguimiento de la anticoagulación después de detectar esa trombosis venosa profunda residual. Muy bien. Pero esa asociación se llama 1.32. O sea, aumentó solo un 32% el hecho de tener TVP residual, el riesgo de recurrencias trombóticas al suspender el tratamiento anticoagulante. Pero es que si yo me voy a los metaanálisis en red que han evaluado el riesgo de sangrado con los anticoagulantes tradicionales y con los anticoagulantes orales de acción directa, lo que encuentro es que con antagonistas de la vitamina K dosis estándar el riesgo de sangrado mayor 5.24. Estamos hablando de un parámetro que aumenta por 1.34 el riesgo de trombosis venosa profunda recurrente y la implicación, que es poner tratamiento anticoagulante, multiplica por 5.24 el riesgo de sangrar durante el seguimiento. Con aspirina un poco menos, con dabigatran un poco menos, con apixaban los resultados de los estudios de extensión muy bajo, con rivaroxaban un poco más, o incluso con dosis bajas de antagonistas de la vitamina K por 4.77. Por lo tanto, la respuesta, en mi opinión, es sí. Si yo le hago una ecografía de miembros inferiores durante el seguimiento a mi paciente y encuentro TVP residual, ese paciente tiene más riesgo que el que no tiene TVP residual de hacer recurrencias. Pero es que las implicaciones de tratamiento no compensan ese riesgo de recurrencia. Por lo tanto, para contestar a esta pregunta, recomiendo no realizar de forma rutinaria una ecografía de miembros inferiores durante el seguimiento para decidir la duración del tratamiento anticoagulante. Y ahora nos vamos al otro lado del espectro de la enfermedad tromboembólica venosa.
En pacientes con tromboembolia de pulmón, habría que repetir el angiotac durante el seguimiento si se cumplieran, en mi opinión, estos criterios. Que la presencia de coágulos en el angiotac de control se asociara de forma robusta a la aparición de la complicación que nos preocupa, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Que hacer el angiotac para detectar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica fuera más barato y además tuviera menos efectos secundarios que otras pruebas que tenemos disponibles para detectar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, fundamentalmente la ecocardiografía transtorácica. Y sin duda, que ahorrara la necesidad de hacer esa prueba, la ecocardiografía transtorácica. ¿Qué información tenemos en la literatura para responder a estos puntos? Miren, esta es una revisión muy reciente publicada por el grupo holandés en el cual quieren resumir de una forma muy esquemática qué es lo que pasa después de un evento trombótico, de una embolia de pulmón aguda sintomática. En la mayoría de los pacientes, la embolia de pulmón aguda sintomática se resuelve. No solo se resuelve la disfunción ecocardiográfica del ventrículo derecho, no solo se resuelve la hipertensión pulmonar en fase aguda, sino que también se lisa el coágulo. Y solo hay algunos pacientes con hipertensión persistente y con restos trombóticos persistentes que desarrollan lo que ahora recientemente vienen en llamar síndrome postrombótico, que es una miríada de problemas que pretende ser parecido a lo del síndrome posembolia de pulmón, que es una miríada de problemas parecida a la del síndrome postrombótico y que incluye desde síntomas inespecíficos, alteración en las pruebas cardiopulmonares o incluso hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. El primer punto importante a la hora de responder si hay que hacer angiotac de tórax en el seguimiento de estos pacientes es que no hay hipertensión pulmonar tromboembólica crónica sin síntomas. Esto lo han demostrado numerosos grupos, este es un estudio que publicamos nosotros en el año 2010, y todos los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar tromboembólica crónica tienen síntomas. En segundo lugar, es muy importante intentar discernir cómo se distribuyen todos estos procesos en el paciente con embolia de pulmón. Fíjense, el círculo grande son todos los pacientes con embolia de pulmón aguda sintomática. Pero es que de todos estos pacientes, solo un porcentaje que no pasa de la mitad tienen síntomas residuales persistentes. Es que de estos pacientes con embolia de pulmón, solo un porcentaje pequeñito, 20% aproximadamente según los estudios más recientes, tienen coágulo residual no completamente lisado durante el seguimiento. Y es que solo una proporción pequeñísima, que no suele pasar de un 4%, desarrollan hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Por lo tanto, estamos sugiriendo hacer una prueba que, como veremos ahora, tiene complicaciones asociadas para diagnosticar solo a un 4% de pacientes que podrían llegar a desarrollar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Además, el angiotac de tórax no es una prueba inocua. La ecocardiografía sí que es una prueba inocua, pero el angiotac de tórax se asocia a complicaciones. Una de las complicaciones que está empezando a ser cada vez más estudiada es la del cáncer asociado a radiación. Y aquí les presento una estimación publicada en la revista New England, en la cual pueden ver ustedes que la realización de un angiotac de tórax multiplica por 3 el riesgo de desarrollar un cáncer durante toda la vida de un individuo que ha recibido ese angiotac de tórax. Y finalmente, si el angiotac de tórax identificara a los pacientes con hipertensión tromboembólica crónica y permitiera no realizar más pruebas, yo sí que defendería probablemente su uso en algunos pacientes, pero es que el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica no es un diagnóstico radiológico, es un diagnóstico hemodinámico. Y todos los pacientes requieren una ecocardiografía transtorácica para proceder posteriormente a un cateterismo cardíaco. Por lo tanto, tenemos pruebas más baratas, tenemos pruebas inocuas y tenemos pruebas que realmente diagnostican la enfermedad para nuestros pacientes con embolia de pulmón que persisten con síntomas al finalizar el tratamiento anticoagulante.
Por lo tanto, mi respuesta es que recomiendo no realizar de forma rutinaria un angiotac de tórax de control para la identificación de aquellos pacientes que acabarán desarrollando hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Muchas gracias.